del segundo semestre del doctorado en educación. El día de hoy voy a presentar el uso de las citas, así como las referencias. Las citas textuales que tienen menos de 40 palabras pueden ser integradas dentro del texto utilizando comillas, así como lo vemos en el ejemplo de la pantalla. Es importante añadir la cita textual del autor, las comillas, así como al final agregar paréntesis, la página de donde se ha tomado esta información. Y debemos, sin lugar a dudas, integrarlo dentro de nuestro texto para que tenga mayor naturalidad dentro de este. ¿Qué sucede con las citas largas? Bien, para integrarlas dentro de nuestra investigación es importante añadir algún ejemplo como este que podemos ver en pantalla, donde nosotros integramos texto de nuestra autoría y posterior mencionamos la cita mayor a 40 palabras. Esto hay que darle un interlineado importante, 1.27 centímetros, para denotar que este texto no es nuestro, es decir, de nuestra autoría, y se distinga de lo que nosotros estamos creando como nuevo contenido al contenido de autor que vamos a agregar. Con esta sangría podemos identificarlo, y es importante también que además de darle esta sangría, integremos al final de esta cita la página donde hemos obtenido la información, que cuando vayamos al tema de las referencias pues lo vamos a poder encontrar sin ningún problema. ¿Qué sucede con las citas parafraseadas? Muy bien, estas citas tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros reflexionamos sobre el contenido que algún autor nos da y sobre eso nosotros generamos el parafraseo. Es decir, utilizamos las palabras del autor con nuestras propias palabras y añadimos algunas cosas que logramos sintetizar de la información. Para esto sí es muy importante que para que podamos distinguir que esto es un parafraseo y no forma parte de algo que fue reflexión nuestra, hay que añadir el parafraseo y agregarle al autor su nombre y entre paréntesis el año. Podemos decir la UNESCO, como es este ejemplo que estamos viendo en pantalla, paréntesis 2024, aborda en algún artículo la información sobre el sesgo importante de la educación. Y es así como podemos ver integrado al autor original, pero con información nuestra. Las citas narrativas es cuando integramos al autor en el texto, pero a diferencia de las referencias que ya vimos, es donde tomamos la información textual del autor, pero hacemos mención al inicio de este texto. En este ejemplo que nosotros podemos ver, como menciona Lorenzo García en el año 2019, entre paréntesis, y al siguiente añadimos la información que este autor nos está diciendo. Las citas parentéticas o las citas de paréntesis son aquellas que nos ayudan a integrar los autores o alguna referencia, pero sin poder perder el flujo del texto. Es decir, lo añadimos dentro de este texto para que tenga mayor visibilidad, pero al final, en un paréntesis, agregamos la información de nuestro autor. En este caso, la cita que estamos poniendo en el ejemplo en la pantalla tiene que ver con la Constitución política. Lo que quiere decir es que integramos qué tiene que ver en la Constitución política, el artículo, y al final añadimos la referencia de dónde viene. Quiero mostrarte cómo vamos a colocar estas citas que hemos utilizado durante el video. Tenemos las referencias y estas referencias pueden ser por libro, pueden ser por un artículo de revista, entre otras. Detenidamente vamos a ver cada una de ellas para que puedas identificar cómo colocarlas al final de tus documentos. En las referencias de los libros hay que integrar el apellido del autor, coma, vamos a integrar la primera inicial del nombre en mayúscula, entre paréntesis el año de publicación y después el título del libro, la editorial y nada más. En los artículos de revista científica es muy importante que tengas información adicional a lo que ya vimos en un libro.
Efectivamente, tomas el apellido, la inicial, el año, el título. Sin embargo, aquí es muy importante integrar el volumen, el número de la edición y las páginas en donde podemos encontrar este artículo que tú estás añadiendo en tus documentos. En cuanto a los artículos de una página web, es importante que añadas el autor, el año, entre paréntesis, de esta publicación en internet y colocamos el título y la liga donde podemos encontrar esta información. Respecto a las tesis, es muy importante añadir el autor, como ya lo hemos mencionado, el año, el título. Sin embargo, hay una particularidad. Entre corchetes es muy importante colocar si es una tesis de maestría, una tesis de doctorado y de qué universidad es donde ha sido publicado. Adicional a añadir una liga en caso de que estuviera en un medio digital publicado. En cuanto a los documentos oficiales, por ejemplo, en la Constitución Política, es importante que coloques primero el nombre del documento oficial. Posterior, entre paréntesis, el año que fue publicado este documento. Y adicional, hay que colocar el artículo o lo que estamos obteniendo de ese documento oficial. Referente a las fuentes que no tenemos referencia, es decir, datos faltantes que no tenemos autor o que no tenemos alguna fecha o algo similar, podemos integrarlos con algunas referencias que sea, por ejemplo, S.F, que significa sin fecha. Colocar a lo mejor el título y podemos describir entre paréntesis alguna fuente en corchetes. Sin embargo, sí es importante atender que estas serán las menos que deberemos de utilizar en nuestros documentos. Debemos recordar que lo que buscamos es referenciar y respaldar nuestros documentos. Estas citas seguramente nos ayudarán a soportar en alguna información. Sin embargo, como sugerencia, valdrá la pena utilizar aquellas que tengan la información más relevante, pero sobre todo que sí tengan autores y referencias que podamos denotar dentro de nuestro documento.